Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente voy a hacer ensalada de puerros. Aunque en realidad van a ser dos ensaladas porque voy a usar dos aliños diferentes para que elijáis el que más os guste o uséis los dos. Para hacerla vamos a necesitar unos puerros, si son tiernos y delgaditos muchísimo mejor, y que tengan la parte blanca pues un poco larga, porque si no es la que vamos a usar, entonces si no nos quedarían en nada. Estos los he comprado en el mercado local, a Olmo, igual que los tomates, que tienen unos productos muy ricos. Para uno de los aliños voy a usar tomates deshidratados, aceitunas negras. Yo os recomiendo que las uséis de buena calidad porque claro, luego el sabor se nota. Voy a usar pimienta negra recién molida, sal y aceite de oliva virgen. Y para el otro aliño voy a usar mostaza de esta que viene en granito, mostaza antigua, sal, aceite de oliva virgen extra y vinagre. Empezamos por limpiar el puerro. Le quitamos la parte de la raíz, pero sin meternos mucho para aquí, para que luego no se nos desarme el puerro. Y estos pelitos, si los laváis y los freís, os pueden servir para decorar algún plato y tal. Dan mucho sabor a puerro, están muy ricos. Cortamos lo que es la parte blanca solamente. Y este trozo no se os ocurra tirarlo, que esto para caldo está buenísimo. Y hay que aprovecharlo todo. Ahora le quitamos las dos primeras capitas, que son las más duras. 2 o 3, eso tenéis que mirarlo. Y esto irá así tal cual, bueno, lo pasaremos por el grifo y esto irá tal cual a la vaporera para hacerse al vapor. Y esto, lo vuelvo a repetir, no me canso de repetirlo, esto no se os ocurra tirarlo, que para hacer caldo os viene de maravilla. Ya los he lavado, me he asegurado de que no tenga ningún rastro de tierra, así que ahora los meteremos en la vaporera, los pondré en la pota y los dejaré que se hagan tapados unos 15 o 20 minutos hasta que estén tiernos. Mientras que se hacen, vamos a ir preparando los aliños. Voy a cortar los tomates deshidratados en trocitos que luego voy a pasar por la sartén para que queden crujientes. Deshuesamos y picamos las aceitunas. Ya han pasado los 15 minutos y estos ya están tiernos en su punto. Ya tenemos preparados los aliños y los puerros, así que ahora los cortaremos en medios o en cuartos. Yo los voy a cortar en cuartos. Como ya dije, el primer aliño
va con las aceitunas mezcladas con el aceite, lo vertemos así por encima. Ahora le ponemos el tomate deshidratado frito. Y ahora unas escamitas de sal o salmaldo. Y ya tenemos una ensalada preparada. Impresionante, ¿a que sí? Y ahora vamos con el segundo aliño. Nos aseguramos que esté bien emulsionada la vinagreta y simplemente le ponemos por encima la cantidad que nosotros queramos. Un poquito de sal. Y nuestra segunda opción, riquísima. Veganízate. Como veis, una receta muy sencilla y una forma deliciosa y muy saludable de disfrutar de los puerros, sobre todo cuando estamos en plena temporada. La verdad es que en casa nos gustan las dos y no acabamos de decidirnos por ninguna, así que siempre preparo las dos. ¿Y cuál es vuestra favorita? Dejádmelo abajo en los comentarios, que me gustaría saberlo. Ingredientes de la receta. El enlace a mi blog veganamente.es y a mis redes sociales abajo, en la descripción del vídeo. Muchísimas gracias por visitarme. Y ahora, si os ha gustado la receta, dejadme un like, suscribiros, compartir con todo el mundo